Muy buenas, ¿cómo estáis? Vamos a estudiar en este segundo webinario de Nodechart de esta serie formativa los ciclos de mercado y sus fases. Vamos a indagar en cada uno de ellos, en cada una de las etapas de cada ciclo alcista, bajista, bear market, bull market y vamos a orientar todo para que entendáis perfectamente cómo funcionan los ciclos de Bitcoin y de todo el ecosistema cripto. Os animo, antes de nada, a que si tenéis alguna duda de en qué consiste el análisis on-chain o por el contrario, cómo se grafica un gráfico on-chain, que vayáis al primer vídeo de esta serie formativa y que lo repaséis porque os va a ayudar mucho a entender esta parte y a poder continuar de forma eficiente la serie formativa que estamos haciendo. Sección de responsabilidad, como siempre. Alex y yo, que soy Jesús, somos el equipo formativo de Nodechart, somos analistas y os vamos a enseñar a lo largo de toda esta serie que va a durar decenas de capítulos sobre cómo analizar Bitcoin de forma diferente, más eficiente y apoyarnos en ese análisis on-chain que tan diferenciador va a ser a la hora de invertir en el mundo cripto. Solo con este webinar, con cada uno de ellos, vais a aprender nociones básicas sobre el análisis on-chain, las bases del mundo, los pilares básicos, ¿vale? Y va a cambiar vuestra forma de invertir en Bitcoin. Esto es irremediablemente seguro, 100%, porque fijaros que vais a llegar a entender que existe una forma mucho más eficiente de encarar el mercado y de sobre todo entenderlo, ¿vale? En este webinar, que a mí me encanta, vamos a ver los ciclos y esto va a tener mucho que ver con llegar a conocer cómo funciona, cómo se mueve el mundo cripto y en concreto Bitcoin, ¿vale? Vamos a conocer el potencial del mundo on-chain para crear perspectivas de mercado. Luego eso es el objetivo de cada inversor. Perspectivas, la narrativa, hacer esas conclusiones que nos hagan obtener beneficios y que en última instancia, pues podamos llegar a poder obtener inversiones rentables, ¿no? Que para eso estamos aquí. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Segundo vídeo de la serie, como he dicho, vamos a entender cómo funciona el mercado. Vamos a hacer esa introducción al análisis on-chain. Desde este primer momento vamos a estudiar mercados bajistas y capitulaciones, ¿vale? Vamos a ir muy poco a poco, ¿vale? ¿Qué es un ciclo bajista? Simplemente, pues es cuando el precio tiene mínimos más bajos en gráfico diario, semanal, cuando vemos unas caídas del precio, ¿vale? Esto siempre viene después de distribuciones, ¿vale? Distribuciones de big players, bitcoiners, dinero inteligente, cuando vemos ese tipo de evento, ¿vale? Por decirlo así, después de grandes subidas, viene una serie de incapacidad del sector retail minorista por aguantar una demanda consolidada en el precio, por lo que el precio tiende a bajar y al final se van formando esos zigzag, lo que se llama tendencia. Eventualmente veremos tendencia al alza, tendencia a la baja, bull market, bear market, tendencia alcista o bajista. En una primera instancia de un ciclo bajista veremos como una montaña que empieza a bajar, ¿vale? Seguro que todos lo sabréis. Y en el análisis on-chain nos gusta decir que no vamos a querer estar expuestos a mercado en este punto. No vamos a quererlo de ninguna de las maneras. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que el análisis on-chain y el estudio de Bitcoin, digamos, desde un punto de vista más fundamental, desde un punto de vista de distribuciones, acumulaciones, quién está entrando, quién está saliendo del mercado, nos va a ayudar mucho a no estar expuestos a estos eventos, esta primera instancia de ciclo bajista, ¿vale? Por ejemplo, tenéis aquí el gráfico final del 2017, un evento que, pues duró aproximadamente 2-3 meses, hizo ese doble techo y fijáis que después de una gran subida empieza un bear market, después de una distribución, comienza un techo de mercado que me lo vais a escuchar decir mucho. Nunca vamos a saber dónde está el techo, pero sí vamos a poder analizar el mercado de forma objetiva, ¿vale? Esto es la gran ventaja del análisis on-chain. Vamos a tener muchísima visibilidad, como vimos en el primer webinario. Los datos por los que se baja el análisis on-chain, por los que se basa, son totalmente transparentes, públicos. Eso nos permite realizar una serie de análisis totalmente objetivos de la situación, para entender al final que cuando vemos distribución institucional en detrimento de unas ganancias totalmente disparadas del sector minorista o retail, posiblemente el mercado puede darse la vuelta. Ahora bien, hemos visto el principio, pero el final de un ciclo bajista, ¿qué va a ser? Pues una capitulación. Esto se le llama un paso de acciones, de monedas, de títulos en cualquier tipo de mercado
desde los minoristas o retail que salen del mercado por miedo, por pánico y evitando pérdidas mayores, en detrimento de una acumulación masiva de los institucionales o de los peces gordos o de los inversores bien informados que saben que posiblemente esa tendencia bajista puede llegar a su fin. ¿Vale? Entonces, como tenéis aquí, el dinero inteligente empieza a acumular esos inversores que están bien formados y que conocen al detalle cómo funciona el mercado. Entonces, eventualmente aquí es donde, como veis en la imagen, vamos a querer empezar a exponernos al mercado. El análisis on-chain nos va a ayudar mucho. Nos gusta decir al milímetro, obviamente, ese milímetro o esa fase de cuenca que va a definir un suelo de mercado va a durar semanas o meses, no es para nada rápido. El análisis on-chain nos va a ayudar a entender cuando hay pérdidas masivas, cuando hay distribuciones por un lado, cuando hay acumulaciones de dinero por parte de los protagonistas que nos interesa seguir por otro, y va a ayudarnos a crear una estrategia de DCA, de Dollar Cost Average, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenéis aquí el mismo ciclo, final de ciclo bajista, una de las fases, capitulación. En este caso veis que tardó aproximadamente desde diciembre de 2018 hasta abril, hasta que empieza una fase de recuperación que la veremos a continuación. Mercados alcistas y euforia. Cambiamos de tercio totalmente, vámonos al otro extremo. ¿Dónde empieza un mercado alcista? Después de una gran bajada, después de un rebalanceo de mercado, después de que el precio busque ese equilibrio en zonas más atractivas para el dinero inteligente que va a mover la tendencia alcista, eventualmente durará años y bueno, vamos a estudiarlo. En primera instancia vemos que los mercados alcistas se forman después de tendencias súper bajas y vamos a intentar explicar esas cuencas, esas fases de recuperación, crecimiento, ataque a los all-time high, bull run y eventualmente techos de mercado para completar todo el ciclo alcista de una forma, digamos, objetiva y eficiente, amparándonos en la acumulación institucional, amparándonos en primera instancia una escasez de inversor de a pie, retail, minorista, y bueno, una etapa en la que gracias al análisis on-chain vamos a querer estar expuestos totalmente. Entonces hay muchas métricas, hay muchos patrones cíclicos que se repiten ciclo tras ciclo en Bitcoin, y podemos comparar también todo el mercado cripto junto con Bitcoin, y vamos a querer estar expuestos al mercado aquí, ¿vale? Fijaros que estamos en primera instancia de un ciclo alcista, después de ver un suelo de mercado o un posible suelo de mercado. Aquí ya, digamos, para que os hagáis una idea, ya habríamos confirmado ese suelo de mercado, esa cuenca. Ya podríamos empezar a pensar en una fase de recuperación, que veremos a continuación. El análisis on-chain nos ayuda a entender el mercado de tal forma que vamos a querer estar expuestos en estas fases, aunque nuestra psicología básica nos diga, oye, que esto está bajando un 80, un 70%, un 60%, quizá no sea la mejor manera. Seguramente, gracias a estas conclusiones que saquemos del análisis on-chain, sea una muy buena zona para comenzar poco a poco a estar expuestos, ¿vale? En última instancia, el final de un ciclo alcista. ¿Cómo lo vamos a denominar? Seguro que todos lo sabéis. Bull Run, Altcoin Season, FOMO, ¿vale? Fear of Missing Out. Va a durar poquito tiempo, pero va a ser una última etapa muy característica del ciclo alcista, y que, si nos remontamos a la primera fase de un ciclo bajista, va a delimitar ese techo de mercado o, repito, últimas instancias donde el inversor inteligente distribuye, vende en ganancias y determina de esta forma las tendencias de mercado alcista, ¿vale? Fijaros que aquí el análisis on-chain nos está indicando que lo que querremos buscar es comenzar a distribuir lentamente, ¿vale? Estas etapas, aunque suelen ser más rápidas, duran meses, incluso, o sea, semanas o pocos meses, y vamos a querer distribuir lentamente, vender lentamente, dejar de estar expuestos poco a poco, debido a que ya sabéis lo que viene después de un bull run o de un techo de mercado, una gran caída. Esto es un ciclo, es normal. El análisis on-chain nos va a ayudar a entender los patrones cíclicos detrás de la distribución, la acumulación, repito, de inversores a largo plazo, corto plazo, etc. Fijaros que tiene un aspecto similar a este. Hemos atacado máximos históricos, hemos consolidado zona. Fijaros el ejemplo que os ponemos, similar al del 2024, este que tenéis delante es el del COVID, que reseteó, por así decirlo, un poco el mercado y que, digamos, hizo la digestión a esos 15.000, a esos 20.000 de forma prolongada, para después ya, digamos,
crear una serie de eventos que veremos a continuación de midrange y comenzar una fase parabólica del precio. A esto se le va a llamar bull run. Como veis, duró 3-4 meses y sobre todo al final, donde estáis viendo el círculo rojo, el análisis on-chain nos va a ayudar a entender qué está sucediendo gracias a divergencias bajistas, gracias a indicadores que están en zonas extremas, gracias a nuestra formación avanzada. Vais a poder crear una checklist de más de 10-15 indicadores, ¿vale? Con los que os sintáis a gusto y vais tachando y podamos llegar a entender que es la mejor forma, como recordar la diapositiva anterior, para empezar a distribuir, para empezar a vender, para con toda la calma del mundo entender qué está sucediendo, que no cunda el FOMO, ¿vale? Que no cunda el pánico por vender, sino controlar totalmente la situación, cosa que no hacen los que invierten por miedo a quedarse fuera, y nosotros tranquilamente empezar a distribuir al cabo de estos meses, ¿vale? Hemos visto ciclos alcistas, ciclos bajistas. Vamos a indagar un poquito más en los ciclos intermedios, ¿vale? Os voy a adelantar que cada ciclo alcista o cada ciclo bajista va a tener pequeñas fases muy características que se van a llamar en los ciclos alcistas de recuperación, de crecimiento, bull run al final. En los ciclos bajistas va a haber pues mucha psicología detrás de fases de autoengaño, fases de esperanza. Lo vamos a ver a continuación, creo que os va a gustar, por eso fijaros, vamos a empezar por el ciclo alcista, fase de recuperación y de expansión. ¿Qué creéis que puede significar esto? Bueno, después de un suelo de mercado, esas primeras etapas de un ciclo alcista se va a llamar fase de recuperación. Están compuestas por una serie de pequeños primeros pasos en métricas clave como de acumulación de big players, de descenso de las pérdidas realizadas, y aquí el análisis on-chain nos va a ayudar a posicionarnos, ¿vale? Es una etapa muy bonita porque, como veremos a continuación, mucha gente os estará diciendo, veréis en tutoriales, veréis en YouTube, veréis en todos los sitios que Bitcoin, que el mundo cripto va a seguir bajando. Posiblemente lo haga o posiblemente no. A mí, sinceramente, lo que haga el precio no es que dé igual, pero preferimos, desde los analistas on-chain, centrarnos únicamente en lo que estamos viendo que está sucediendo en el mercado. Entonces, ¿qué suele suceder en esta fase de recuperación? Como su nombre indica, ausencia total de minoristas, ausencia total de retail, ya no hay entrada de volumen por parte de estos indicadores y poco a poco vamos a ver una acumulación mayor por parte de los que han empezado a acumular o a comprar en las últimas etapas del ciclo bajista. ¿Vale? Recordar que la fase de recuperación, lo veremos a continuación, es cuando justo está el precio rompiendo estructura al alza después de ver un posible suelo de mercado. La fase de expansión será la que parta de, digamos, una pequeñita euforia después de dejar atrás un suelo de mercado confirmado hasta llegar a all-time high, hasta llegar a los máximos del anterior ciclo alcista, ¿vale? Va a ser algo parecido a esto. Una etapa azul, una etapa de recuperación en la que el precio seguramente ranguee, consolide, necesite que salga un poquito más de adopción, ¿vale? Digamos que nos convenza, ¿vale? Si os estoy fijando en el ciclo de 2023, consolidó muy bien la zona de los 20 sin perderla y fue lento para después pasar a una fase un poquito más parabólica en la que subió desde los 30 hasta los 70 y atacó esa zona de máximos históricos. A esto se le llama una fase de expansión, ¿vale? Es muy sencillo verlo así y simplemente os queremos transmitir desde NodeChat que hay métricas que se van a adaptar completamente a estos escenarios y que vamos a poder rastrear perfectamente en qué situación nos encontramos en cada momento. Vamos a ver ahora pues esa fase de esperanza o fase de negación, como os he comentado, que son las fases intermedias que hemos querido destacar en un ciclo bajista. Recordad, ciclo bajista, últimas instancias, cuando llega un techo de mercado, cuando se da la vuelta, ahí comenzará un ciclo bajista, pero nunca lo vamos a saber. No vamos a saber con exactitud mirando el precio si va a seguir subiendo y eventualmente dentro de X meses bajará. Nosotros no lo sabemos, por eso se llama fase de esperanza, porque alguien que no está bien informado, alguien que ha entrado al mercado tarde, siempre va a querer pensar que el precio se va a recuperar, ¿vale? El análisis on-chain nos ayuda a evitar estas situaciones, porque, repito, vamos a poder llegar a unas conclusiones objetivas. Vamos a ver qué está pasando detrás, vamos a ver que no hay peces gordos dentro, vamos a ver que no hay big players, que no hay dinero inteligente ya dentro, sino que ya ha distribuido y que el único dinero que hay dentro, los únicos títulos, los únicos Bitcoin que están en circulación son los que han entrado tarde a mercado en un bull run y que estos, pues por pura lógica o por teoría económica, no van a poder sostener el precio al alza.
Entonces, bueno, empieza una fase bajista, no muy agresiva, similar al alcista de recuperación, pero a la inversa, bajista. ¿Vale? Para continuar con una fase de negación en la que, bueno, pues un inversor poco experimentado siempre pensará, esto es imposible, esto es una estafa, se va a cero, todo el mundo cripto, esto me han engañado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí obviamente vuelvo a repetir que el análisis on-chain nos está avisando de que no tenemos que estar expuestos a esta fase, ¿vale? Luego ya vendrá, como siempre, una fase en la que el precio ya empieza a estar bastante más suculento, ¿no? Apetecible, con precios más bajos, y empezará un suelo de mercado. Ahí es donde, si recordáis las anteriores diapositivas, el análisis on-chain nos va a poder ayudar a exponernos al mercado de forma un poquito más segura, ¿vale? Serían más o menos estas fases. Os he puesto el ejemplo de 2021, 2022, dos fases de esperanza bastante interesantes. Gente que a finales de 2020, principio de 2021 se expuso a mercado al final de las subidas y que posiblemente después de ver esas bajadas sintió que el precio se podía recuperar. Cosa que sucedió. El análisis on-chain aquí nos mostraba, y lo podemos ver en las partes prácticas, incluso esto lo vemos casi a diario con las dudas que le surgen a nuestros alumnos en el Discord. Cuando subió por segunda vez allá por noviembre, diciembre de 2021, vimos una ausencia total de institucionales, una ausencia total de entrada de dinero, ¿vale? Solo seguían los que habían entrado tarde a finales de 2021 y a principios de él. Entonces, al final, el ciclo bajista se volvió totalmente inevitable. La fase de negación podríamos fácilmente comenzar allá por mayo, junio, cuando ya vemos esas caídas totalmente agresivas que están indicando una confirmación de ciclo bajista, ¿vale? Hasta llegar a principios de 2023 en los que hemos estudiado ya el suelo de mercado, fase de recuperación, fase de crecimiento, ¿vale, chicos? Quería simplemente deciros que hasta aquí el tutorial de hoy. Han sido 16 minutos bastante interesantes. Creo que ha podido quedar todo muy claro, pero para nosotros es un placer estar aquí y poder dedicarle un rato con vosotros. Así que os vamos a cerrar ofreciéndoos un descuento del 30% con ese código de NoDeCharts para todas las suscripciones, para toda nuestra formación. Os recomiendo la formación avanzada, es bastante potente. Vemos e indagamos estrategias, comprobamos todos los movimientos del mercado y aplicamos esas estrategias y esos modelos que revisamos a fondo y que os damos y que os ayudamos a crear, sobre todo basándonos en cómo funciona el mercado dentro de nuestro Discord, dentro de nuestros webinarios privados y sobre todo en la formación que dura más de mes y medio y es más de 25 horas, ¿no? Con nosotros, conmigo, con Alex, totalmente presencial, en grupos reducidos. Y bueno, pues ahora estamos empezando estos webinar gratuitos, esta serie formativa, y queríamos celebrarlo con vosotros con este código NoDeCharts30 que podéis canjear, como digo, en uno de los planes de datos, unas suscripciones. Recordad que NoDeCharts siempre tiene la filosofía de no solo ofrecer unos planes de datos totalmente premium e inigualables, sino también ofrecer una formación, ¿vale? Este webinar, como veis, es una formación totalmente gratuita para vosotros, para todo el público, pero tenemos una formación avanzada donde nos centramos mucho más en estrategias avanzadas y de cómo aplicarlas en función de esas fases que hemos visto. Por ello, os animo a que le echéis un vistazo a esa formación avanzada y a esos planes que no dejan indiferente a nadie, ¿vale? Además, tendréis totalmente acceso al rol premium, al rol de experto en nuestro Discord, donde día a día, gracias al análisis de nuestros miembros, gracias a nuestros análisis privados, a webinarios, como os digo, totalmente exclusivos, vais a poder acceder a una serie de información que ya os digo va a ser casi al milímetro de dónde empezar a distribuir, dónde empezar a comprar, dónde acumular, dónde empezar a vender en ganancias en cada uno de los ciclos, en cada una de esas fases. Y además ahora con la herramienta de Studio Pro, con gráficos de 1 hora, incluso están viniendo traders a hacer trading un poquito más a corto plazo, ¿vale? Entonces, bueno, os animo a que visitéis nuestra web, os animo a que canjeéis ese código NoDeCharts30, es una oportunidad bastante interesante y, pues bueno, si os animáis nos veremos en la formación avanzada que impartimos Alex y yo desde NoDeCharts. Sin más, nos despedimos, muchas gracias a todos por estar al otro lado, nos vemos en el siguiente webinar. Chao.